Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Simbeta. Kintsugi. Capítulo 9. Nota del autor. Felicitaciones a todos por la votación. La voz de Hefesto es oficialmente Henry Cavill, Geralt. Sin embargo, la voz de Peter Collins se hará notar en algún momento en el futuro, así que estén atentos. Capítulo 9. Styx, la ninfa del río en el que se dividían las tierras de los vivos y los muertos. Nacida de Oceanus, el primordial de los océanos, ella y sus hermanos fueron uno de tantos, engendrados en masa. Miles de ninfas nacieron en su época, pero no nacieron iguales. No nacieron iguales a ellos. De los miles que nacieron, solo 4 podían afirmar ser iguales a Estigia. El poder que compartían era tan grande, que incluso su padre Océano temía lo que pudieran lograr. Al principio, ella era libre, pero fue una experiencia tan breve que realmente había olvidado cómo era. Los 5 habían sido encadenados primero por su padre en el inframundo, un lugar entonces desolado. Se suponía que era una prisión, una muy alejada de la fuente de su poder. Para horror de su padre, simplemente llenaron el lugar, llevando el reino de los muertos a la madurez de una manera que ese viejo tonto nunca vio venir. Toda su existencia estaba encadenada, pero ella la aprovechó al máximo. Payas había sido la primera y la única que la había salvado de ese aislamiento, atrapada como estaba. Sus hermanos compartían su soledad, su dolor y su rabia, pero Payas era el primer hombre que había visto aparte de su padre. No sabía nada del deseo hasta que él llegó a su vida. Él era todo para ella, y ella era todo para él. Era bueno, y ella estaba contenta. Pero, así como un pájaro puede acostumbrarse a su jaula, ella también se había acostumbrado a ese status quo. Sus amados hijos, su familia, era todo lo que siempre había deseado. Hasta que Cronos se la arrebató. La arrancó hasta el fondo de su río, apartándola de Palas. Había pensado que estar encadenada al inframundo era lo peor. Eso fue hasta que la encadenaron aún más, cuando ese imbécil de padre le dio a Cronos las cadenas para su correa. Sin embargo, ni siquiera ese infierno era lo peor. Encadenada y lejos de su amado, sentía una tortura especial. Soportar ser el blanco de juramentos y palabras rotas era un peso que no quería. Pero lo que realmente la atravesó en el corazón fue lo que le hizo a Payas. Se había convertido en sus cadenas, un método para obligar a su amado a luchar por ese tirano. El solo pensamiento hizo hervir a fuego lento su río cáustico, convirtiéndolo en una burbuja. Styx parpadeó y observó cómo el dios que tenía delante retrocedía, con el rostro desfigurado por una expresión de preocupación. Era tierno, tenía que admitirlo. Con la mano apoyada en el rostro, Styx se preguntó cómo era posible que un dios tan joven pudiera liberarla de la forma en que lo hizo. ¿Por qué soportarían el dolor de que su propia carne se quemara y rechazaran sus bendiciones para limpiar las aguas que se habían enlodado con almas olvidadas y sueños rotos? Un río lleno de remordimientos y dolor. Odiaba lo feas que eran sus aguas, el estado que alguna vez fue prístino era una de las pocas cosas que podía controlar en su estado encadenado. Mierda. Ella se rió entre dientes, encontrando divertidas sus emociones. Styx volvió a colocar su mano en sus aguas, pasando sin pensar sus dedos por su río, o más bien la representación de su bendición que había echado raíces en este mundo. Hola de nuevo, susurró, y su voz llegó hasta ese extraño mundo a medio formar. Por otra parte, decir que estaba a medio formar era un error. Entonces, preguntas para el dios, aunque no parecía muy hablador. ¿Cómo? Preguntó. Ella sonrió mientras él controlaba sus emociones, adoptando un tono más respetuoso. ¿Cómo estás aquí? Fue una pregunta, pero se dijo como una exigencia. ¿Cómo te parece? Ella sonrió mientras decía esto, inclinando la cabeza hacia un lado para apoyarla en su delicada mano. Tal vez fuera la sonrisa burlona, pero el recuerdo de ella hundiendo la mano en su espalda para inyectarle su divinidad lo dejó casi sin palabras. Sintió que se le caía la mandíbula ligeramente. Si bien no tenía los conocimientos suficientes para decir que sabía todo sobre la energía divina, sabía ciencia cierta que simplemente se quedaría sin pensar en un cuerpo o área. ¿Qué? Ella sonrió. Rechacé eso.
Ella perdió su sonrisa. Para Hefesto, era como si brillara de un borde del río al otro y ahora flotara en el río debajo de él, a solo 1 metro de distancia. Lo sé, murmuró, fue una decisión tonta, pero puedo ver desde este extraño núcleo que fuiste fiel a lo que dijiste. ¿Volverías para limpiar mis aguas? Nadaba, no, era más bien como si se moviera sin problemas dentro del agua, su cuerpo flotaba sin esfuerzo en un círculo tranquilo y lento. Una expresión serena se apoderó de ella como si estuviera hablando solo con sus pensamientos. Una bendición estándar de mi parte te impediría acceder a mis aguas, pero hay otras que puedo concederte, aunque llevan tiempo. Sintió que la boca se le contraía un poco. La diversión de ver a ese dios intentando descifrarla parecía no tener fin. Casi sonrió burlonamente al verlo agarrarse la barbilla con la mano. Honestamente, la barba rala que tenía necesitaba desaparecer. No tenía cabida en un rostro tan joven. ¿Entonces dejaste alguna marca?, preguntó. Por supuesto que no. La divinidad se dispersa casi inmediatamente, sonrió, si no fuera así, las energías de los dioses estarían mutando todo a su alrededor, con el tiempo. Ah, buen punto. Siempre había excepciones, pero tenía más sentido que la divinidad se dispersara rápidamente cuando se la retiraba de la fuente. Por eso los encantamientos y las bendiciones eran tan importantes, ya que añadían longevidad a los efectos. Hefesto comenzó a caminar de un lado a otro, la necesidad de moverse lo ayudó a concentrarse, según descubrió. Aún no tenía sentido para él, incluso después de considerar la amplia experiencia de Emilia con, bueno, rarezas de todo tipo. Ella sonrió levemente, permitiéndole recomponerse mientras ella se movía serenamente en su río. ¿Por qué es eso tan importante para ti?, resonó su voz, teñida de confusión. Su pequeño círculo se detuvo y otro destello casi lo cegó. Ahora estaba justo frente a él, deteniendo sus movimientos. Su expresión era relajada, pero había una agudeza en sus ojos cuando lo miró y le clavó un dedo en el pecho. El uso de bendiciones es una parte importante de la cultura, podríamos decir. Rechazar una bendición se considera uno de los mayores insultos que se le pueden hacer a otra persona. Sus ojos se entrecerraron. Especialmente conmigo. Parpadeó. Sabía de su importancia, pero pensó en ello más en el sentido de su rareza, en lugar del acto en sí. Styx miró, un rostro lleno de asombro mientras observaba la tierra que la rodeaba. La vegetación le era completamente ajena, incluso si sabía lógicamente lo que eran. Era como un ciego que veía colores por primera vez. Conocían el concepto, pero eso no hizo mucho para inferir la experiencia genuina. Este mundo es como un reflejo de ti. Esto no se parece en nada a los núcleos que conozco. Ella se acicaló un poco, recorriendo con la mirada su mundo. Imagínate mi sorpresa cuando mi divinidad me reveló este lugar. Iba a maldecirte antes de ver esto. Oh bueno, eso no estuvo bien. Entonces, estabas aquí cuando trataste de maldecirme en tu río, murmuró Hefesto. No, dijo ella, con una risita persistente en su voz, solo un vestigio de mi poder. Sabía que este lugar existía, pero no sabía nada de cómo era. Su verdadera naturaleza me estaba oculta, de la misma manera que tu núcleo me estaba oculto cuando intenté darte tu bendición. Hizo un gesto, girando lentamente para señalar todo lo que la rodeaba. Mi bendición incipiente flotó sin rumbo, dispersándose pieza por pieza. El dios del fuego gruñó un poco. La ninfa del río puso los ojos en blanco y cedió. Bien, para responder a tu pregunta, los fragmentos de mi divinidad se habrían dispersado eventualmente, hasta que arrojaste esa piedra primordial aquí. Hefesto miró las aguas y se dio cuenta de que eran mucho más místicas que en el inframundo. Si bien Hefesto había limpiado el río de todas las almas que se habían perdido en él, admitió que hizo poco con los sueños rotos, los arrepentimientos y otra basura conceptual que se había esparcido por sus aguas. Quemó todo lo que pudo, pero eso estaba lejos de su enfoque en ese momento. Sin las almas humanas allí, Styx podría manejar cualquier residuo que quedara en sus aguas después de que él terminara. Sin embargo, las aguas frente a él eran astronómicamente hermosas, y parecían más acordes con el cielo nocturno que un río de agua estándar, ahora que las miraba. Sin embargo, sintió algo más que eso. Una energía familiar, la piedra primordial.
la que había adquirido del océano. Estaba destinada a ser colocada en su esfera de realidad como un depósito. Sabía que había sido absorbida, pero había asumido que lo había sido de la misma manera que el poder de Gea. Envuelta en su esfera de realidad, como una roca que cae al océano. Una roca sigue siendo una roca, y el agua a su alrededor tampoco ha cambiado. Hizo una mueca. Estaba un poco equivocado, obviamente. Tenía planes de intentar replicar el material. El poder del océano nunca fue replicable en primer lugar, pero estaba interesado en recrear la estructura de la piedra en sí. Las posibilidades de almacenar conceptos dentro de algo así hicieron temblar su imaginación. Una parte de él estaba inmensamente insatisfecha con el giro de los acontecimientos. Esperar. La piedra primordial se aferró a tu divinidad. Lo que llamáis piedra primordial, explicó Styx, no es más que un fragmento cristalino de poder primordial. Diluido y débil, pero primordial de todos modos. Bueno, mierda, aparentemente nunca iba a replicar las piedras primordiales en primer lugar. Pensaba en las piedras como un depósito, pero en realidad eran las energías reales de las deidades primordiales cristalizadas. El cristal y la energía que contenía eran uno y lo mismo. El sonido de los dedos chasqueando revoloteó en su rostro. Parecía desconcertado mientras miraba a Styx. Ella levantó una ceja antes de continuar hablando. Tu mundo puede incorporarlo, filtrando el poder de la misma manera que lo hace la Tierra, creando todo esto. ¿Ves lo que ha hecho? Y así lo hizo. Su mundo entero era ahora una pradera abierta, con muchos árboles y plantas esparcidas por todas partes. Las espadas permanecían altas e imponentes, orgullosas en el suelo, pero con el tiempo cada vez más vida vegetal se uniría a las hojas de acero en su silenciosa soledad. El río era una historia diferente. Hefesto volvió a poner su mano en el agua a instancias de Styx. Ardía, pero el análisis estructural jugó su papel una vez más. El poder de un primordial como son mi padre, se burló, sin una fuente adecuada, se aferró a la fuente de poder más familiar en este mundo tuyo. Tú. A mí. Pero entonces, ¿por qué se asentó el poder de Gea? Ni siquiera estaba cristalizado, era solo una chispa pura dejada por Whis. Styx se encogió de hombros. Sin una fuente directa a la que conectarse, el poder de Gea debería haber disminuido, y sin embargo, otro misterio más que se suma a todo lo demás. Genial. Lo que nos lleva al aquí y ahora. Mi río, en tu mundo. Hefesto tragó saliva. Esto era malo, muy malo. La estructura que alguna vez fue como un foso comenzó a moverse, creando lentamente un nuevo río que comenzó a extenderse hacia el norte, lejos del volcán. Fue muy lento, pero demostró cuánto más se estaba arraigando ella en él. Oh, relájate, murmuró el Estigio. No le susurraré esto a nadie más que a Palas. ¿Por qué? ¿No me crees?, susurró la ninfa del río con un tono altivo y dolido. ¿De verdad? ¿Acaso no te debo la deuda de toda una vida? Dijiste que me ibas a maldecir, dijo con expresión inexpresiva. El silencio escandaloso fue revelador. El dios del fuego la miró parpadeando, su paciencia se estaba agotando. Necesitaba una forma de rechazarla. El mero acto de esta voluntad hizo que su cuerpo se estremeciera un poco. Antes de que pudiera aprovechar esta comprensión, ella colocó sus manos sobre su pecho. Él se puso rígido y, por un momento, su cuerpo casi se desvaneció. Relájate, susurró, levantando las manos en señal de rendición mientras su cuerpo se estabilizaba. No deseo decírselo a nadie, porque esto también es bueno para mí. Antes de que él pudiera pronunciar su negativa, ella sostuvo una cadena familiar que ahora apareció alrededor de su cuello, una serie de encantamientos primordiales entretejidos en la forma de un collar y una cadena. La cadena estaba rota, sí, pero el collar permanecía, por muy dañado que pudiera haber estado. Hefesto parpadeó, observando cómo la cadena se formaba lentamente una vez más, acercándose cada vez más a la tierra bajo sus pies. Yo destruí eso. Ella sonrió, pero estaba llena de compasión. Extendió la mano desde el agua, su cuerpo se elevó ligeramente para acariciarle la mejilla, una acción que él ignoró a favor de analizar la cadena. Sé que lo hiciste. Puedo sentir tu odio por esto, la idea de estar atado, y cuánto odias verlo en otros. Pero ¿de verdad crees que una cadena hecha por mi padre se rompería tan fácilmente?
Hefesto, suavemente, retiró la mano de su rostro y su tono se volvió sombrío. Puedo arreglar esto, solo dame tiempo. La sonrisa que ella le dirigió fue radiante y desgarradora. Oh, eres exactamente como Payas, tan decidido a solucionar los problemas de los demás en lugar de los tuyos. Me encanta eso de él, pero este no es un problema que puedas solucionar así de simple, jovencita. Mi padre me puso estas cadenas con las bendiciones de mi propia madre. Son tan inmutables como los mismos primordiales. Puedes destruirlas y reescribirlas todo lo que quieras, simplemente se reformarán. Payas tenía un medio para alargar la cadena antes de la época de Cronos, aunque tu método es más eficiente. Pero lo que hiciste fue una oportunidad. Ella sonrió, dejando que la cadena cayera de ella y apuntara bajo sus pies. Al final, simplemente me atarán al inframundo una vez más, a menos que tenga otra ubicación. A mí. Tú, asintió ella, señalando el mundo que la rodeaba. Mira a tu alrededor. Este mundo está lleno de toda tu fuerza y conocimiento. Aquí, si estuviera atado aquí, ya no estaría restringido solo al inframundo. Solo a mi río. Puede que todavía esté enjaulado, pero puedes hacer que mi jaula sea mucho más grande. Déjame mostrarte. Ella agarró suavemente su cabeza y, en contra de su mejor criterio, dejó que lo arrastrara hacia su río. Mientras ardía, allí podía comunicarse con algo más que palabras. Podía verlo con el ojo de su mente, de la misma manera que ella sabía intuitivamente lo que sucedería si estuviera atada a su esfera de realidad. Todos los lugares a los que viajara Hefesto, técnicamente existirían como lugares a los que Styx podría viajar. Si bien, en teoría, estaba atada a él, en la práctica no lo estaba. Si él viajaba por toda Grecia, Styx podría viajar la misma distancia, libre del inframundo. Entonces si te preguntas si le contaré a alguien sobre este secreto tuyo, no lo hagas. Cuanto menos sepan, mejor. Hefesto parpadeó y su figura se desplazó fuera del río con solo un pensamiento. Styx ahora estaba sentada de nuevo en su río, con los pies sumergidos en las aguas y su cabello plateado cubriendo su espalda. Por fin puedo tener libertad sin que mi padre se involucre. Después de todo, la jaula no está rota. Si hubieras roto estas cadenas, si las hubieras roto de verdad, entonces mi padre simplemente se despertaría para volver a colocármelas. Al menos de esta manera, puedo caminar y deambular. ¿Estás bien con esto?, susurró Hefesto. Styx miró hacia el oeste, hacia el volcán. Tal vez el dios no se dio cuenta, pero aunque estaba mejorando en ocultar físicamente sus emociones, estas todavía se mostraban en su mundo interior, solo que ocultas entre los detalles del paisaje. El volcán estaba empezando a expulsar humo por su enojo, su incredulidad, su indignación ante las circunstancias de ella. Ella pensó que era adorable y tonto al mismo tiempo por su parte, como lamentaba su situación, ignorando casi por completo lo dispuesto que estaba a echarla. Ya me has salvado, jovencita. Quizás no de la forma que deseabas, pero me has salvado. Además, yo también puedo traerte beneficios. Por un momento, se arrepintió de sus palabras. Otros habrían adoptado un enfoque más físico ante lo que ella había dicho. Pero afortunadamente ese no fue el caso, los ojos de Hefesto adoptaron una expresión más confusa. Río mío, tus metales no necesitan agua para enfriarse. Le pareció la inspiración de su vida. Miró más profundamente, finalmente hizo un balance completo de su mundo interior y, aunque el momento de ingenio fue una bendición, también le trajo otra revelación. Atlas. Toda la pelea había ido bastante bien, pero él había estado luchando con su cuerpo para moverse como deseaba todo el tiempo. Momentos de vacilación, instintos que habían vagado dentro de él en el calor de la batalla. Había tenido la intención de luchar como lo hizo Emilia, y sin embargo, le aplicó un suplex al titán. Emilia luchó de forma sencilla y de la forma más eficiente posible. Claro, se podría discutir sobre los términos generales de la pelea, pero eso no eliminó la casi minúscula vacilación que Hefesto tenía en sus movimientos. Hefesto era más alto, más ancho y más fuerte de lo que Emilia jamás podría ser. Esos tres hechos significaban que moverse como Emilia simplemente no era posible solo por instinto. Podía imitar los movimientos, pero no serían exactamente iguales. Mientras miraba el río, se le ocurrió una idea.
La chispa de Gea, entiendo que se fundió con mi esfera de realidad, pero ¿por qué Atlas querría algo así? No es inútil para los dioses. Styx le dirigió una mirada divertida, y su expresión se diluyó a una molestia sarcástica. Hablas como si no fueras un dios. Sin embargo, tienes razón. Atlas no quería la chispa para sí mismo, al menos no directamente. Ella inclinó la cabeza y empezó a flotar tranquilamente frente a él. Su aceptación ya la había consolidado más de lo que pensaba, la cadena ahora se conectaba con el suelo debajo de ella. Si no es por él mismo, entonces ¿por qué? Styx parpadeó y ladeó la cabeza. Una pequeña sonrisa, con un brillo depredador, se dibujó en su rostro. ¿Aún no lo has descubierto? Ella esperaba el mismo orgullo divino, que incluso su amado tenía, para irritarlo aún más. En cambio, todo lo que obtuvo fue un muro de acero, una sed casi insaciable de conocimiento. Honestamente, mató el estado de ánimo, al menos para ella. Hefesto parpadeó, preguntándose de dónde provenía ese sentimiento de desánimo. Styx flotó de regreso a la tierra, con una ligera decepción en su rostro. Era para su ejército. Espera, ¿en realidad podría darle poder a los monstruos con eso? ¿Cómo? La divinidad de una manzana dorada hizo que los monstruos menores explotaran, sus pensamientos chisporrotearon mientras miraba la expresión plana de Styx. Entonces lo golpeó. Fue control. De repente, todo empezó a tener sentido. ¿Por qué necesitaba tanto la chispa, y por qué tenía a sus hijos con él? Sabía que los dioses, en teoría, podían imponer su voluntad a los demás. Los monstruos sin mente eran objetivos perfectos, carecían del libre albedrío de los humanos, los dioses usaban su divinidad para forzar sus movimientos y obedecer su voluntad, aunque fuera temporalmente. Era un proceso extremadamente difícil, por lo que podía ver, increíblemente agotador incluso para un dios. Atlas utilizó la mayor parte de su poder para construir su ejército a lo largo de los años, murmuró Styx. Sus hijas iban a ser su punto focal, y la chispa el medio para liberar su divinidad para el empuje final. Aún así, un ejército monstruoso es. Ella se burló. La victoria no era algo que él hubiera imaginado para sí mismo, él quería una verdadera batalla final. Una despedida en condiciones, por así decirlo. La gente murió por algo así. Debería haberlo hecho peor. Styx sonrió, pero no fue amable. Disfruta de tu victoria, jovencito, pero deberías darte cuenta de lo afortunado que fuiste. La mayor parte de su divinidad estaba envuelta en su ejército, unida por juramentos y promesas. Si no fuera por eso, que lo debilitó hasta tal punto, dudo que tu victoria hubiera sido posible. Eso, fue un pensamiento aleccionador, pero trajo una sensación de calma a Hefesto. Siempre había sentido que Atlas estaba extrañamente fuera de lugar. Que había algo incompleto en él. Saber que el titán estaba efectivamente paralizado cuando luchaba contra él hizo que toda la terrible experiencia tuviera más sentido. Pero lo que lo tranquilizó en verdad fue que eliminó una teoría que lo atormentaba en esta batalla con Atlas. Siempre había asumido que el monstruo que atacó a Calliope y a los demás estaba dirigido por un dios. Si bien el cristal que albergaba en su interior nunca brilló en presencia de Atlas, su monstruoso ejército siempre le generó una pizca de duda. Era posible que sus hijas fueran la fuente de energía divina, que de alguna manera Atlas lo hubiera hecho todo el tiempo. Era un proceso de pensamiento enrevesado, uno que afortunadamente no era cierto. Por lo general, la navaja de Occam era una excelente manera de jugar con teorías convergentes sobre el mismo fenómeno. Desafortunadamente para Hefesto, los recuerdos y experiencias de Archer básicamente le dieron la espalda a un principio tan básico. Fue un alivio que la teoría quedara descartada con esto. Es curioso qué cosas le traían alivio hoy en día. La verdad de que Atlas podría haber sido inmensamente más fuerte era algo que a Hefesto no le preocupaba demasiado. Después de todo, Emilia tenía experiencia en luchar contra aquellos que siempre eran más fuertes que él. Lo que sí significaba era que tenía que entrenar. Necesitaba asegurarse de saber exactamente en qué se estaba metiendo y exactamente de lo que era capaz, nada de lo cual había dominado hasta el momento. Sin embargo, por ahora, estaba acabado. ¿Estás seguro?, preguntó. Styx parpadeó, pero sabía qué era lo que estaba preguntando. Estoy seguro, si me aceptas.
Hefesto odiaba la forma en que lo había dicho. Como si tuviera una opción. Ella sabía tan bien como él que cada fibra de su alma estaba en contra de la idea de volver a ponerla voluntariamente en esa horrible prisión. Honestamente, ya estaba harto de eso. ¿A quién le importaba ya? Solo quería tomarse unos minutos para sí mismo y disfrutar de un momento de silencio. Tenía más símbolos de poder que crear, además de lo que fuera que pasara con el Olimpo. Ahora era realmente el único momento que tenía para sí mismo. Ya se ocuparía de Styx más tarde. Sonrió, observando cómo su rostro se agrandaba por la sorpresa, frunciendo el ceño mientras se alejaba de su mundo sin decir una palabra. Su voz resonó solo por un momento, hasta que se silenció sin pensar. Se aseguró de que su intención fuera clara. Quería espacio, no restricciones. Nunca encadenaría a otro, ni siquiera en circunstancias como estas nunca. Esos pensamientos oscuros no tenían cabida allí. Alejado de su mundo interior, Hefesto disfrutaba de la comodidad del mundo. Todo lo que podía oír era la naturaleza. Su abundancia. Podía sentir los rayos del sol, el calor que bañaba su piel y el viento que soplaba ligeramente en su rostro. Cada respiración lo alejaba cada vez más del mundo en general, de sus problemas tanto internos como externos. Los minutos, las horas, el tiempo le importaban poco en ese estado. Finalmente, pudo sentir las pequeñas diferencias de calor a medida que el sol comenzaba a descender hacia el crepúsculo. Mientras abría lentamente los ojos, se encontró cara a cara con una niña pequeña. Parpadeó y la niña de piel verde le devolvió el gesto. Inclinó la cabeza igual que él. Estaba sentada frente a él, igual que él. Su expresión inexpresiva dio paso a un rostro bastante peculiar. La forma en que su boca se torció como si quisiera preguntarle algo. «Hola». Ella se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la ansiedad, y se apresuró a alejarse tan rápido como sus delicados pies pudieron. Con cuerpo de niña o no, la pequeña se movía con una gracia inhumana, saltando a través de su propiedad y de regreso al bosque. Hefesto miró fijamente hacia adelante durante un minuto entero, antes de decidir que era un desperdicio de capacidad mental contemplarlo. Los espíritus de la naturaleza eran extraños. Déjalo así. Se levantó de su posición meditativa, estirando la espalda para el día. El sol apenas había comenzado a caer, apenas en el crepúsculo. Frunció el ceño un poco, pero cedió al saber que cualquier preocupación que tuviera por su mármol de realidad podía esperar, al menos hasta después de la reunión que Zeus estaba preparando para mañana. Hermes, dijo. Su voz apenas resonó y el vástago de Zeus estaba ante él. Oye, sonrió, ¿finalmente estás llamando al Señor de los Muertos? Pensó que Hermes se daría cuenta de sus intenciones. Aunque había una reunión al día siguiente, Hefesto dudaba que Hades estuviera dispuesto a permanecer en los reinos superiores más tiempo del necesario. Además, su objetivo era terminar con esto lo más rápido posible. En el momento en que terminara, podría concentrar todo su esfuerzo en sus objetivos personales. Para Hermes, Hefesto solo asintió. Muy bien, 20. Las monedas aparecieron en la mano de Hermes, lo que hizo parpadear al señor de los ladrones. El señor del fuego enarcó una ceja, casi desafiando a Hermes a hablar. Tenía curiosidad por saber si las dracmas fabricadas serían aceptables para sus futuras transacciones. De cualquier manera, las crearía él de todos modos. el dinero es dinero. Ambos sabían que el aspecto financiero de la transacción no tenía importancia para ellos. El dinero, al menos a esa edad, no tenía importancia para unas criaturas capaces de simplemente desear que existieran los placeres que quisieran. No, había algo más, algo que él no estaba viendo. Las dracmas tenían algún tipo de importancia, pero no podía ni por asomo preguntarse cuál. Bueno, ese era un problema que realmente no necesitaba solución. También existía el beneficio adicional de que no necesitaba preocuparse por la economía de Grecia en la época actual. No es que la economía estuviera lo suficientemente interconectada como para incluir transacciones divinas. Por el caos, lo juro, pensó Hefesto con expresión gruñona. Afortunadamente, a Hermes no le importó en absoluto y se dispersó con el mensaje en la mano. Hermes se le quedó borroso por un momento y volvió a solidificarse con una expresión peculiar.
Se frotó la nuca y miró a Hefesto con inquietud. Él dice, bueno. Hermes se encogió un poco antes de decirlo. Él dice que no tiene tiempo para esas, preocupaciones plebeyas. Hefesto parpadeó y se encogió de hombros. Hermes exhaló un suspiro de alivio y miró a su alrededor, memorizando todo lo que pudo. Hefesto miró hacia el bosque, frunciendo el ceño ante el daño que vio. Hermes también era molesto, pero eso se debía principalmente a su molesto hábito. Podía sentir la forma en que el señor de los ladrones ya estaba inspeccionando su casa. Sin embargo, el alivio que sintió por parte de Hermes le trajo una sonrisa a la cara. Cualquiera que fuera la prueba de Hades, era una pérdida de tiempo. Le importaban poco las acciones pomposas del señor de los muertos y, por lo tanto, no reaccionó de la manera en que Hermes estaba pensando. Por lo que sabía de Hades, el hombre era tan arrogante y engreído como Zeus y Poseidón. Pero esa no era toda su personalidad. De hecho, a Hefesto no le sorprendería que los rumores sobre su arrogancia fueran solo una máscara que usaba Hades, un medio para poner a sus enemigos, tanto literales como políticos, en un aprieto. Había una variedad de información contradictoria. Algunas fuentes afirmaban que el Señor de los Muertos era, bueno, en realidad bastante amable. Otras, un dios beligerante y cruel. Si era honesto, hasta donde podía ver, realmente no había punto intermedio. La mejor manera de lidiar con eso, era simplemente ignorarlo. Cualquiera que fuera la verdad que se escondía en el corazón de Hades, en última instancia, no era asunto suyo. Francamente, tenía mejores cosas que hacer. Muy bien, entonó, hazle saber a Hades que mi oferta está abierta siempre que la necesite, y que pasaré a otra. El insulto fue tan evidente que Hefesto se dio cuenta de que ni siquiera podía intentar enojarse por ello. Sin importar la fuente, Hades era bien conocido por su astucia. Cualquiera que fuera la consecuencia que esto pretendía dar en una discusión política, era mejor evitarla. Hefesto estaba satisfecho con este resultado, podía seguir adelante. Hermes, no tanto. ¿Seguro? Hermes se encogió por dentro. El dicho no mates al mensajero, lamentablemente no se aplicaba a él. Con un pop, desapareció y Hefesto se puso a trabajar en asuntos más urgentes. Empezó a caminar solemnemente hacia el bosque, dejando que sus pensamientos vagaran mientras inspeccionaba la isla. Dedujo que sus sentidos físicos y místicos estaban relacionados con la tarea, permitiendo que su mente creara y retorciera nuevas ideas para dos dioses, Demeter y Dioniso. Eran los más difíciles de abordar. Hermes era bastante simple. Entendió que el dios era todo velocidad. Atenea, Ares y Hera también eran relativamente simples. Poder puro, destilado en herramientas que maximizaban sus fortalezas. Eran Demeter y Dioniso los que lo irritaban un poco. Incontables planes se formaban y modificaban en momentos, pero sus ojos nunca dejaban la isla. Más de una vez tuvo que detenerse junto a un árbol de ninfas herido, ofreciendo ayuda de la misma manera que lo había hecho con el árbol de Uis. No todas las ninfas hablaban, como podía atestiguar esta junto a la que estaba arrodillado. Su voz era como el lento crujido de la madera contra el viento, su boca inmóvil. Ella trató de apartarlo, aunque él no entendió realmente por qué al principio. Se encogió al ver las llamas que escapaban de su mano, solo para parpadear cuando el alivio y el calor se extendieron por su cuerpo. Su divinidad se transfirió a ellos, su propio cuerpo la utilizó para reparar el daño que les había hecho a raíz de Atlas. ¿Estás bien?, preguntó. Un asentimiento lento, casi vacilante, fue todo lo que necesitó. Bien. Si hay otros, llévenme hasta ellos. Esta batalla ha devastado muchos hogares, tanto cercanos como lejanos. Lo mejor es repararlos lo antes posible antes de que me vaya. Aunque ella no hablaba un idioma hablado, eso no significaba que no hubiera comunicación. Hefesto le permitió acompañarlo por un tiempo. Como dios del fuego, no debería haber sido posible que su divinidad fuera de alguna ayuda para ellos. En todo caso, debería haber sido un tema para ellos, incluso un veneno. Sin embargo, era un bálsamo. Durante horas se perdió en la tarea de simplemente prestar ayuda a los demás. Era un trabajo lleno de nada más que gratitud por parte de las ninfas e inspiración para Hefesto.
Cada árbol que sanaba de esta manera lo llevaba más lejos en la conexión de los puntos de lo que haría por Demeter y Dionisio. Pero incluso esa serenidad debe tener su fin. ¿Sí? Parpadeó y miró fijamente el rostro del extraño niño por tercera vez. Entrecerró los ojos y se arrodilló ante el niño. ¿Quién eres? Ella estaba allí antes de que él peleara con Atlas, allí cuando despertó de su meditación, y ahora estaba allí mientras él se recuperaba de los daños de su enfrentamiento. Ella extendió la mano, casi desesperadamente. Él frunció el ceño. Esto fácilmente podría ser una trampa, pero la forma en que esos ojos inocentes lo miraron, maldición. Sin embargo, no pasó nada, porque la niña se dispersó. Literalmente. Salió volando como si fuera el viento mismo. ¿Era posible que esa niña no fuera una ninfa de los árboles? No, murmuró, hay otras preocupaciones. De hecho, las había. Muchas ninfas se acercaron a él, desesperadas por encontrar un medio para reparar sus hogares vidas. Después de todo, estaban directamente conectadas con los árboles que habitaban. Claro, la madera era mucho más fuerte que cualquier árbol común, pero eso significaba poco frente al poder de Atlas. El daño fue bastante severo para algunas, pero afortunadamente nada abrumador. Si el daño hubiera sido mayor, entonces habría necesitado a Cassandra para ayudar. El pobre centauro ya estaba trabajando duro para reparar los diversos daños que se habían producido, llegando incluso a ayudar a reasentar a los humanos que decidieron quedarse. Una amabilidad que Festo esperaba que no le mordiera el trasero. Después de todo, sabían de su hogar. Podría ser una buena idea crear ilusiones, por si acaso los encantamientos caían. Aún así, a pesar de la facilidad de su trabajo, finalmente llegó la noche. Las estrellas hacía rato que brillaban en el cielo mientras él reparaba el último de los árboles. Ifrit estaba ocupado con sus asuntos, podando las plumas que habían dejado después de su trabajo. El poder de Ifrit superaba a los plebeyos del ejército de Atlas, aunque los monstruos más fuertes e inteligentes habían escapado. Pero a pesar de la aparente desidia de Ifrit, los ojos del Fénix estaban lejos de estar apagados. Inclinó la cabeza por un momento, solo para volver a podarse otra pluma. Hefesto miró a su compañero convertido en animal divino, preguntándose por qué se molestaba. Las plumas existían, sí, pero estaban envueltas en llamas azules. Cualquier poda que estuviera haciendo, tenía que ser inútil, ¿verdad? La oleada de fastidio se hizo eco, compartiendo el sentimiento alto y claro. Largarse. Él se rió entre dientes. El último árbol estaba solo ligeramente dañado, el resto de los espíritus de la naturaleza se habían ido a solidificar las defensas de sus hogares o simplemente a descansar. Todo lo que quedaba era este espíritu solitario, uno sorprendentemente tranquilo. Ella permaneció sentada junto a él mientras descansaba su mano en su árbol, permitiendo que su energía se filtrara y se asentara. No tomó mucho. En realidad no tomó nada, miró el árbol, preguntándose por qué su energía simplemente se fusionó y se apagó. La ninfa parecía estar bien, así que se detuvo. Se puso de pie, levantando y ayudando al espíritu de la naturaleza a su lado a ponerse de pie. Eres el último, ¿verdad? Soy el señor, susurró, de pie frente a él. Era igual de alta que él y tenía una extraña confianza en sí misma. Ah, hablas como lo hacen los humanos, dijo sonriendo y regresando a la cabaña. El sol comenzaba a asomar por el horizonte. Ella asintió y continuó siguiéndolo. Hablar en lenguas humanas era una habilidad más rara de lo que la mayoría suponía. Las ninfas eran inteligentes en extremo, pero no muchas aprendieron a hablar como lo hacían las personas, en referencia a mantener los medios naturales de comunicación de su especie. Bien. ¿Hay más? Preguntó. Por lo que pude entender a dónde fue. Nadie en esta isla necesita tales servicios, mi señor, dijo ella con naturalidad. Yo no necesito ese título, le aseguró, tranquilizándola con dulzura. Vivo aquí como tú. Es justo que yo... La mirada muerta que le dirigió la puso nerviosa, y su andar sereno ahora estaba lleno de incomodidad. Era como si la decepción misma se reflejase en su rostro. Ni siquiera era tristeza ni deseo. Era como si él se hubiera rebajado a menos de lo que ella esperaba, y ella lo odiaba. Lo hice. Caballero. Ella enfatizó la palabra, entrecerrando los ojos.
Oh, ella alzó una ceja y él sintió que se le cerraba la boca. La sonrisa que tenía no era hermosa, no, era siniestra y oscura. Como si estuviera saboreando alguna extraña victoria. Sí, ronroneó, soy el último señor Hefesto. Ahora creo que tienes una cita en el Olimpo hoy. Él la miró fijamente, mirando alrededor del bosque. Luego entrecerró los ojos. ¿Quién eres? La siniestra sonrisa se desvaneció y reveló una expresión recatada. Lo que alguna vez pareció un espíritu de la naturaleza había comenzado una rápida transición. El cabello, que era castaño, comenzó a aclararse hasta convertirse en un color crema con rizos naturales. Su piel se oscureció un poco, un tono más bronceado que se oscureció aún más. Sus ojos se volvieron de un azul eléctrico, uno de sus ojos oscurecido por su cabello, que ahora parecía una nube. Yo soy Ida. No pudo evitarlo. Tal vez se debía a ese extraño vigor juvenil que poseía, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera reprimirlas. El guardián de Zeus. El cielo retumbó al oír su nombre, pero el relámpago se apagó con la suficiente rapidez. Ida sonrió, la constelación de la Osa Mayor brilló sobre ella. Su piel negra como la de una perra comenzó a brillar con estrellas y galaxias, revelando una belleza completamente inhumana. Tal vez para los dioses esto podría haber sido atractivo, pero Hefesto no sentía tal cosa. Lo que sí sentía era una sensación de asombro, como si estuviera contemplando la pintura de un maestro. Al igual que Styx, esta ninfa tenía un poder mayor del que debería tener una de su tipo. Después de todo, esta era una ninfa estrella. La mitad divina de sus recuerdos dejaba claro que estaban lejos de ser naturales. Tan absolutamente raras que incluso cuando era un niño solitario y aislado, Hefesto escuchó historias sobre ellas. No eran naturales, necesitaban ser colocadas o insertadas por fuerzas externas. Les llevaba tiempo recuperar su forma física después del proceso, más o menos un siglo, pero una vez que lo hacían podían adoptar nuevas formas con poderes extraños. Poderosos. Bueno, dijo el asistente con una sonrisa, lo fui en algún momento. Pero mi señor considera apropiado tratarme de maneras más moderadas. ¿Quería que me vigilaran? No. Solo quería asegurarme de que estabas realmente ocupado. Muchos intentan evadirse de las reuniones familiares. Él odia que le tergiversen la verdad. Es un pequeño fastidio suyo. Me pregunto por qué, pensó Hefesto, no será como si Zeus no fuera el dios de la verdad o algo así. Un poco redundante, con todo el truco de no poder mentir que naturalmente tenían los dioses. Por otra parte, tergiversar la verdad era algo que Zeus también podría odiar. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te rebelaste? Oh, para llevarte a la reunión, por supuesto. Miró hacia arriba, el cielo nocturno potente y verdadero, mientras el amanecer comenzaba a despuntar, todavía le quedaban algunas horas. Zeus declaró tu presencia. Las circunstancias han alterado el momento por unos breves momentos. Sí, porque unas impresionantes 12 horas espera. Nunca le pregunté qué quería decir con mañana por la mañana, se quejó Hefesto. No, no lo hiciste. Genial, pensó, esto irá bien. Muy bien, murmuró Hefesto, llévame arriba. Por un momento, un patrón de galaxias llenó su visión, antes de que lo colocaran dentro del propio consejo. Todos los dioses se alzaban sobre él, e Ida se fue con esa misma sonrisa siniestra. Él siguió adelante, queriendo que esto terminara lo antes posible. He venido a tu llamado, señor Zeus. El señor de los cielos asintió brevemente, señalando el trono que estaba sentado entre Apolo y Hermes. Hermes le dedicó una sonrisa burlona y un rápido guiño. Apolo, el pobre dios, parecía profundamente angustiado. Como si estar cerca de él fuera casi repugnante. Entonces, murmuró Hermes, ¿vas a subir? Hefesto se encogió de hombros con impotencia. Pero no fue su voz la que resonó en la cámara. Él es incapaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, afirmó Atenea. Parpadeó y se volvió hacia ella. Por supuesto, ella tenía razón, pero a él le pareció un poco extraño que ella lo supiera de inmediato. Por otra parte, ella era una diosa. ¿Quién sabe a qué habilidades tenía acceso? ¿En serio?, murmuró Hermes. Frunció el ceño ligeramente. Era realmente pequeño, casi imperceptible.
Decidiendo que ya era suficiente, Hefesto simplemente saltó al trono grande y francamente inútil. Se paró en la silla, cruzando los brazos. Algunos de los asistentes rieron disimuladamente, pero rápidamente escupieron cuando todo el peso del Consejo Olímpico se filtró a través de ellos. Nos hemos reunido aquí hoy para discutir el castigo a Atlas, por los crímenes de actuar contra el Olimpo. Atlas apareció envuelto en una lluvia de oro, con el ceño fruncido mientras estaba encadenado. Zeus sonrió. Tengo que decirte, sobrino, que estas cadenas tuyas son sumamente convenientes. Él simplemente hizo una reverencia. Atlas se giró para mirarlo. Incluso desde esa distancia, a pesar de lo sumido que estaba, Hefesto podía sentirlo. La mayor presencia, el ligero aumento de su volumen y la intensidad de su mirada. Este era Atlas en su totalidad. Era extraño que se sintiera aliviado de eso. Que la idea de que de alguna manera fuera lo suficientemente fuerte como para ser incluso más poderoso que otros dioses fuera estresante. Lo primero que hay que hacer, dijo Zeus lentamente, son los crímenes de Atlas y su progenie. Hefesto sintió que un peso le caía sobre el pecho al ver a las hijas de Atlas tomar forma física. Habían estado en el plano astral, rodeando a su padre, buscando una fuerza que no podía ser utilizada. Los 12 dioses olímpicos permanecieron inmóviles, incluso Hestia junto a su hogar tenía una sensación de solemnidad. Por los crímenes cometidos contra el Olimpo, afirmó Zeus, atrapará a Atlas bajo el cielo por toda la eternidad. Carga con el peso de tus pecados, Atlas, tanto en sentido figurado como literal. Hefesto tuvo que admitir que el castigo era ciertamente ingenioso. Zeus estaba matando 2 pájaros de un tiro. Pasando la carga del cielo a Atlas y obligando al titán a permanecer en un lugar solitario, para nunca más actuar contra el Olimpo. La idea de estar atrapado en un lugar así, estar tan restringido, pensó que estaría más en contra de la idea. Pero los recuerdos de las personas y los espíritus que Atlas había pisoteado tan despiadadamente, paralizaron cualquier sentido de perdón. Esta fue la consecuencia de las acciones de Atlas. Incluso el poder del titán de la resistencia no fue suficiente mientras luchaba en sus cadenas, sus ojos adquiriendo una mirada maníaca. Cobarde. Te sientas en un trono robado. Zeus puso los ojos en blanco. Por supuesto, esto otra vez. No quería este trono desde el principio, pero siempre es lo mismo con ustedes, ¿no? Robé el trono de Cronos. Los destroné de todo su poder. Se abalanzó sobre Atlas, y todo el poder de Zeus resonó en la cámara, y los gritos de la tormenta resonaron en ella. Esta tronó sin piedad, amenazando con dejar a Hefesto sin aliento si no tenía cuidado. Perdiste. Zeus se burló. Acéptalo. Ahora, para tus cómplices. Atlas soportaba claramente el peso de sus pecados. Pero sus hijos no. Hefesto entrecerró los ojos ante la mirada fría de los demás. Era extraño. Un castigo similar al de su padre, tal vez, murmuró. Sí, sus propias prisiones. Ejemplos a seguir. Hera se estremeció, levemente. Ares y Hefesto se giraron hacia ella, sus propias existencias sintonizadas incluso con sus microexpresiones de una manera que los humanos simplemente no entendían. Una comprensión subconsciente de ella que se adentraba más allá de la vista normal y, en el caso de Hefesto, en lo profundo de su subconsciente. Después de todo, debe haber sido la única explicación, o era la única explicación que Hefesto aceptaría. La mujer nunca lo miró bien, y, sin embargo, él sabía sin lugar a dudas, que ella no quería esto. Pero eso importaba poco ante un problema más presente. Él no quería esto. Calipso, eras el nexo de la magia de tus hermanos, murmuró Zeus, sin ti, los planes de Atlas nunca se habrían desarrollado como lo hicieron, para tu castigo, señor Zeus. La cámara quedó en silencio. Los gigantescos e imponentes dioses miraron a su grupo más pequeño. Sí, puedo tener la oportunidad de hablar sobre este asunto. Zeus entrecerró los ojos. Con su tamaño, Hefesto podía ver con claridad los relámpagos, la tormenta viviente que había en su interior. Estaba siguiendo las reglas. El silencio era sofocante, pero no era algo que no hubiera experimentado antes. Al final, incluso Zeus asintió. Muy bien, puedes hablar. Al parecer, la cortesía estaba haciendo su magia.
Saltó hacia abajo, con una mirada de confusión en el rostro de Hermes. Para otros dioses, la idea de rebajarse de cualquier manera era absurda. Pero Hefesto no estaba haciendo un cartel para sus compañeros, no, estaba jugando en el campo de la política, y las apariencias podían imponerse tan bien como cualquier espada. Al moverse hacia abajo cerca de los prisioneros, estaba dando la impresión de deferencia a Zeus. Tal vez no tuviera ninguna influencia, pero era mejor que nada. No se quedaría callado por esto. Los crímenes de Atlas son responsabilidad suya, repitió Hefesto. Su tono sombrío y áspero inundó la sala. Levantó las manos en señal de ademán hacia los espíritus que los rodeaban y hacia el propio Atlas. ¿Cuántos titanes deambulan entre nosotros? Son libres de perseguir y mantener sus dominios como lo habían hecho antes, no estuvieron aliados con Cronos en algún momento. La voz de Ares respondió, breve y brutal. ¿Qué pasa? Vayamos al grano. ¿Por qué castigamos a sus hijos por sus crímenes? No es propio de un hijo obedecer a sus padres. Se dirigió a aquellos que sabía que eran padres. No es la expectativa que obedezcan. Se volvió hacia las 5 jóvenes diosas. Esperaba que sus ojos transmitieran empatía hacia ellas. Encadenarlos por toda la eternidad simplemente por seguir el camino de su padre, mi señor, es demasiado. El apretón de su agarre silenció cualquier réplica, y sin embargo, por Zeus, sintió una pizca de respeto. El muchacho no se acobardó. Ares era igual de testarudo, tal vez incluso más. Pero a diferencia de su medio hermano, los ojos de Hefesto no transmitían ninguna expectativa de victoria, pero tampoco había aceptación de la derrota en él. Era refrescante. Ninguna sonrisa adornaba su rostro, ningún cambio en su expresión, pero Zeus reprimió su ira con bastante facilidad. Tenía que admitir que estaba interesado en saber hacia dónde iba esto. ¿Acaso prefiere a alguno de ellos? Pensó divertido. Era un sentimiento compartido por muchos, sin que Hefesto lo supiera. ¿Entonces deberían quedar libres? Preguntó arrastrando las palabras. No. La palabra resonó con fuerza, hasta el punto de que incluso Atenea quedó confundida. Ellos cargan con sus propios pecados, afirmó, las vidas de ninfas, mortales y otras criaturas sensibles fueron truncadas en sus manos, deben pagar por esos pecados. No estoy juzgando la falta de castigo, señor. Se volvió hacia ellas, su expresión solemne les dio una sensación de peso que las hijas de Atlas nunca antes habían sentido. Su padre las castigaba, pero esto se sentía más como decepción. Como si esperara algo mejor de ellas. Dolía, a su manera extraña. Aunque era un pinchazo, apenas una chispa de remordimiento resonó en ellas, bueno, en la mayoría de ellas. El rostro de Calipso se agrió, mientras que su hermana Zoe pareció cerrar los ojos con arrepentimiento. Sus ojos se encontraron con Zeus nuevamente. Cada uno de los seres que murieron en sus manos, las tierras que destruyeron y los hábitats perdidos, ajustan el castigo para reflejar sus errores individuales, no simplemente para encubrirlos bajo su padre. Por un momento todos se preguntaron qué era un paraguas, pero el punto ya había sido planteado. Entonces, ¿misericordia? Se burló Poseidón. Lo dices como un mocoso. La misericordia no es misericordia en absoluto. Los animará a atacarnos de nuevo. Lo garantizas con castigos tan severos. Sintió la mirada de Hera clavada en él, pero la ignoró. Un castigo debe reflejar el crimen. Hablas de animar a otros a atacarte a ti y a tu orden, pero Atlas ya lo ha hecho. Si sigues castigando solo por dar ejemplo, solo conseguirás más enemigos que aliados. Caerán como siempre, gruñó Ares. Quizás. Pero no todos desean librar una guerra interminable, señor Ares. Los ojos de Ares eran extraños para Hefesto. En el momento en que sus miradas se cruzaron, la hostilidad que sentía por parte de su hermano cesó. Supongo que es mi hermano, pensó Hefesto con una sensación de desconexión. Se sentía tan extraño. Pensó con seguridad que no habría más que enfrentamientos entre ellos, pero cuando se miraron, se hizo eco de una sensación de parentesco. Ares se relajó, aunque fuese un momento, para sorpresa de su madre. Hablas de la guerra como si la entendieras, murmuró.
Solo entiendo la superficie, admitió Hefesto, sin atreverse a creer que las experiencias de Emilia fueran equivalentes a las de un dios. Eitlas perdurará, su odio será eterno. Es su naturaleza. Eitla sonrió, al menos el chico lo entendió. Pero sus hijos no son él, no deberían cargar con sus pecados junto con él. Contenerlos para siempre por las acciones que su padre dirigió es simplemente repetir las crueldades por las que Cronos es conocido. Hizo un gesto hacia la habitación que los rodeaba, mirando a cada dios, incluso a Hades con su expresión fría y sin emociones. Cada uno de nosotros ha sentido las cadenas que nos atan a nuestra naturaleza más de una vez. Ha sentido su llamada, su atracción. La libertad es el derecho de todos los seres sensibles a quitarse la poca libertad que tienen simplemente porque su padre los obligó. ¿Es eso realmente lo que quieres hacer? Eso, por ejemplo. Se volvió hacia Zeus. ¿Vale la pena despojarlos de esa pequeña libertad? La habitación quedó en silencio una vez más. Zeus sintió que su sonrisa regresaba. Hablas bien, sobrino. ¿Qué castigo deseas imaginar para ellos? Vas a vigilarlos. Inclinó la cabeza, preguntándose por qué Zeus se divertía tanto. No, eso es una pérdida de tiempo. Confínenlos a sus hogares, obligándolos a reparar lo que dañaron. Dejen que restauren las comunidades que destruyeron a raíz de los planes de su padre. Dejen que sus acciones demuestren que así como hay castigo, también hay misericordia, Señor. Eso es todo de lo que quería hablar, me atendré a su juicio. Zeus sintió que su alegría crecía. Podía sentir la indignación desde allí. No era ningún misterio para Zeus por qué su sobrino se colocó frente a ellos como lo hizo. Era extrañamente adorable para el dios mayor, como ver una versión más joven y atrevida de sí mismo. ¿No hizo él lo mismo? Arrojándose a su propio padre para liberar a sus hermanos, porque creía que eso era lo correcto. Acatar su juicio, sí, correcto. Cualquier truco que usara para conjurar esa media verdad lo impresionó lo suficiente como para disipar su resentimiento persistente. Seguro que lo habrías hecho, bromeó Zeus. Tranquilo sobrino, no les pasará nada malo. Con un chasquido, Hefesto fue colocado de nuevo en su trono, y el desplazamiento casi le hizo vomitar, tan abrupta fue la fuerza, incluso para su físico mejorado. Hermes le sonrió mientras Apolo seguía mirándolo con extrañeza. Hijos de Atlas, el señor Hefesto ha hablado en vuestro nombre, y vuestro castigo ha sido decidido. Será vuestro deber reparar todo lo que vuestro padre ha dañado en todo el reino, ofreciendo vuestra magia y servicios según sea necesario, dentro de lo razonable. La divinidad de Hera había incitado a su marido a añadir esa última frase. Con esa libertad de acción se pueden dar demasiadas cosas por sentado. Le envió una sonrisa, agradeciéndole el recordatorio. Atlas, tu castigo comienza. Eitlas se volvió hacia Hefesto. Lo que esperaba de un bastardo. ¿Crees que esta piedad, enfatizó, me ha ganado alguna compasión? Cuando escape, y lo haré. Serás el primero en caer de rodillas. Escupió al suelo. Cobarde. No sintió nada ante la provocación, pero podía sentir la forma en que los demás observaban esto. El hecho de que Zeus no hiciera nada para sacar a Atlas de la sala del trono incluso después de sus palabras, quería una respuesta. Había presionado lo suficiente, si actuaba como quería aquí, no había forma de medir cómo reaccionaría Zeus. Un cobarde, suspiró Hefesto. Podría hablar sobre la forma en que obligaste a Estigia a obtener ventajas. Su divinidad se calentó y el sabor del acero chisporroteó en la habitación. La forma en que golpeasteis y atasteis a vuestros propios hijos, para formar un ejército que ni siquiera podríais manejar sin el poder divino. Eitla sintió que una vena se le hinchaba en el cuello, pero era el tormento retorcido en los rostros de sus hijos lo que lo desgarraba más. Tenía que hacerlo. Ellos lo entendían, ¿no? Sin embargo, apartaron la mirada mientras el poder de Hefesto aumentaba cada vez más. Puede que no fuera como los otros gigantes en la habitación, pero incluso Altas tuvo que admitir que encajaba entre ellos. Sin embargo, a medida que el poder de Hefesto aumentaba, a medida que subía la temperatura, su rostro permanecía siempre estoico, congelado en su juicio. Los débiles fueron aplastados bajo tus pies sin ningún otro motivo que el de estar en el camino. Luché según tus reglas, Atlas, y tú perdiste.
Espadas de fabricación desconocida se lanzaron desde Hefesto, cortando las piernas de Atlas, otra atravesó el aire para cortarle la mejilla, ondeando su cabello oscuro para bailar sobre sus ojos. La próxima vez que peleemos, no habrá tales reglas que te protejan de mí. Los ojos dorados de Hefesto brillaron mientras invocaba más de su divinidad. Atlas fue a curarse, pero sus ojos se abrieron cuando las heridas permanecieron como estaban, obstinadamente sin moverse. Se quedó mirando las cuchillas que cortaban sus piernas. Estaban dispersando su divinidad. Incluso cuando forzó más poder en su cuerpo, las heridas no hicieron nada para cerrarlas. Atlas miró al herrero del Olimpo. El equilibrio de poder siempre había estado precariamente colgando de un hilo, con muchas ventajas en las palmas de Zeus, pero ahora se había roto por completo. La próxima vez que peleemos, repitió Hefesto, no esperéis volver a levantaros. Zeus golpeó la culata de su nueva lanza contra el suelo de la sala del consejo y Atlas se dispersó junto con sus hijos. Se levanta la sesión. Ahora, antes de irnos, ¿alguna otra inquietud? Nadie dijo una palabra hasta que Hefesto levantó la mano. Zeus rió entre dientes y sacudió la cabeza. Ya me interrumpiste una vez y ahora recurres a este sobrino. Vamos, habla. Hefesto se volvió hacia Demeter. ¿Hay un momento que sea mejor para usted, milady? Usted es la siguiente en la fila. Demeter parpadeó y miró a su hermano. Sonrió un poco al ver la expresión ceñuda de Hades. Oh, creo que puedo ganar algo de tiempo, aunque estoy ocupado por ahora. Dame 5 días, sobrino. Enviaré a alguien a tu reino cuando esté listo. Hizo una reverencia y saltó al suelo. Bueno, de todos modos, eso era lo que quería hacer. Cayó sobre una gran palma y parpadeó al ver la expresión severa de Apolo. ¿Vienes conmigo? Parpadeó. Ahora estaba en el recinto de un templo, colocado a la fuerza en una especie de silla, Apolo frente a él en una estatura más humana. De pie, su cabello rubio se rizaba a su alrededor en una melena esponjosa, no muy diferente a la de un carnero o incluso de un cordero. ¿Qué te has hecho?, murmuró Apolo, pasándose las manos por las piernas. ¡Hey! Hefesto le dio una patada, pero el dios del sol simplemente se desvaneció bajo su pierna de acero, se convirtió en luz y se dispersó y reformó para evitar sus ataques físicos. En cambio, se encontró atrapado en una extraña divinidad. Deja de parlotear, dijo Apolo, señalándolo con el dedo. ¿Tienes idea de lo que podrías haberte hecho? ¿Qué te llevó a hacer esto? No hay criatura en los reinos que pueda hacerte daño de esta manera. Empezó a recorrer la habitación, hablándole como si tuviera idea de lo que estaba diciendo. Apolo pasó los dedos por su melena, sus ilustres ojos reflejaban una sensación de desesperación. Oh, cuando vi lo que te había pasado, pensé que te había mutilado alguna criatura. No podía entenderlo, no podía pensar en cómo repararlo. Era como si te lo hubieran cortado por completo. Hice que Artemis buscara a cualquier criatura que pudiera haberlo hecho, pero ahora lo entiendo. Apolo se volvió hacia él, casi maníaco. Esas espadas que había sentido antes, ecos de ellas, la forma en que su terrible poder te envolvía. Tú mismo te lo habías hecho. Apolo lo agarró por la tela de su quitón, acercando el rostro de ojos abiertos de Hefesto al suyo. ¿Por qué? Estabas bien antes, ¿no? La fiebre de Apolo era tan intensa que Hefesto no hizo nada ante su propia divinidad. La luz de Apolo saturó todo su cuerpo, escaneándolo por dentro y por fuera en un instante. El asco que vio se desvaneció, revelando un rostro con creciente comprensión. Era débil, murmuró, maldito, ¿qué pasó? Apolo estaba sentado mientras una ninfa de una especie que Hefesto nunca había visto ni oído hablar escribía un papel. Estaba ocupada escribiendo mientras Apolo hablaba. Hefesto, edad, aproximadamente 336 lunas, divinidad y mortalidad fusionadas, superpuestas, sin importar nada. Ten un archivo para él, querida, y asegúrate de mantenerlo actualizado y guardarlo en otro lugar mientras practicamos. Esperar. Apolo se giró con una brillante sonrisa. Entonces, creo que podemos encontrar la mejor manera de prevenir medidas tan drásticas en el futuro, ¿no? Soy el dios de la curación. Acabo de conseguir un médico, pensó Hefesto. A fin del capítulo.